Hola, comunidad de Macondo, ¿cómo están? Nuevo jueves, este jueves postelectoral en Uruguay, cuyo presidente se definirá en un balotaje. Ya Leandro Grille nos va a contar hoy qué escenarios se abren frente a esta segunda vuelta, qué ánimos hay en el seno de Frente Amplio, muchas ganas de saber todos los detalles. Vamos conectándonos al canal de YouTube de Caras y Caretas. Tenemos muchas cosas que analizar hoy, pero antes que nada decirles que España, donde me encuentro, está pasando por una verdadera tragedia climática. En Valencia, en la Comunidad Valenciana, las riadas se han llevado la vida ya de al menos 158 personas. El país está de luto, la zona del sur está devastada. Dicen que puede haber más víctimas. Desde aquí toda nuestra solidaridad con las familias, con los damnificados. Eh, Nada que decir, solo que todo esto tiene obviamente responsables políticos. Bueno, hoy vamos a analizar el intento de asesinato de Evo Morales en Bolivia. 14 disparos recibió el líder histórico del MAS este fin de semana, luego de una larga interna en el seno del movimiento al socialismo que partió la izquierda boliviana en dos. Lo venimos analizando en Macondo desde hace, diría ya que más de un año. Evo responsabiliza al gobierno de Luis Arce y personalmente al ministro del gobierno, Eduardo del Castillo, mientras que desde el gobierno se empieza a promover la tesis de autoatentado. Una tesis que, bueno, desde aquí nos parece intolerable, lo hablaremos en el programa, todos hemos visto el vídeo, todos conocemos la trayectoria de Evo, parece muy fuera de lugar, pero bueno. Vamos a ver, ¿no? ¿Qué pasa en Bolivia? ¿Qué va a pasar en 2025 con esta candidatura presidencial, que es la manzana de la discordia de todo? Sobre todo, ¿quién mandó a matar a Evo, ¿no? Es una de las preguntas a la que no tenemos respuesta, pero intentaremos discernirla, ¿no? Entre tantas versiones. No se olviden de dejar sus comentarios, poner me gusta a esta emisión, así nos favorece el algoritmo. Sé que siempre lo digo, pero es verdad que es necesario porque de esta forma reaccionan, ustedes reaccionan y bueno, si ya les parece adecuado, saben que pueden apoyarnos a través de una donación. No somos solo nosotros tres, sino también todo un equipo que está detrás de las cámaras. Vamos a ir arrancando ya con este jueves de Macondo. Bienvenidos. Bienvenidos todos, bienvenida comunidad de Macondo, buenas noches Ina, buenas noches Marquito Teruggi, que se encuentra en los Estados Unidos. Va a ser de cobertura también de las elecciones que serán el 5 de noviembre, el martes 5 de noviembre en los Estados Unidos, y seguramente hablaremos en los próximos programas sobre esas elecciones que son bien importantes. Me sumo a la solidaridad con el pueblo, la comunidad de Valencia en particular, la propia ciudad de Valencia y los alrededores ante este fenómeno meteorológico conocido como Dana, y que creo que tiene mucho que ver con el cambio climático, porque es algo como extraordinario lo que sucedió. No es que ese tipo de depresiones atmosféricas y choques de diferentes, bueno, fenómenos meteorológicos que se produce y que produce estas grandes tormentas o huracanes, no existan. Lo que pasa es que la intensidad de lo que se vivió en las últimas horas, las imágenes son elocuentes, hablan de algo completamente fuera de lugar, y como nos estamos acostumbrando a eventos climáticos extremos, no solo en España ni en Europa, también en América Latina, con consecuencias devastadoras sobre la población, no nos queda otra que reflexionar y seguir insistiendo en este problema del cambio climático, que se ha transformado además en una de las cosas que se discute políticamente y que a veces organiza la política, o uno de los temas que organiza la política, por lo menos de sectores de la derecha y de la ultraderecha. En particular en el caso y no quiero extenderme más, en Valencia, los propios que estaban gobernando de la derecha venían suprimiendo instancias de ayuda a la emergencia, de cosas así. Con todos esos retrocesos sabemos lo que conlleva cuando se produce una tragedia, que no está el Estado preparado para asumir rápidamente, para socorrer a la población, y eso naturalmente se paga con vidas.
con muchas vidas en este caso. Así que mi solidaridad también con la comunidad valenciana. Vamos a empezar hablando de Bolivia, lo que vimos el domingo pasado cuando Evo denunció, y lo hizo además con videos mostrando lo que estaba sucediendo en tiempo real, un tiroteo, 14 tiros, 14 disparos contra los vehículos donde se trasladaba hacia la radio comunitaria donde iba a estar. Y todas las consecuencias posteriores de esto, como estaba mencionando Ina, la tensión con el gobierno y las explicaciones del Castillo, que son insólitas, a mi gusto, insólitas. Pero vamos a hablarlo con Valeria Silva Guzmán, que analista, escritora, exdiputada del Movimiento al Socialismo, boliviana, por cierto, en este momento en México. Si estamos ya en contacto con Valeria, todavía no. Todavía no está conectada. Bueno, pues ya estará conectada y podremos hablar con ella. Lo que vimos son imágenes que llegan a un extremo, no diríamos una situación culminante porque todavía puede haber cosas peores. Esto fue un intento de asesinato de Evo, pero al cual Evo sobrevivió. Pero si vienen siguiendo Macondo y venimos siguiendo los acontecimientos, es una escalada de cosas que vienen sucediendo. ¿Sí? Y esto, bueno, llega a un punto extremo donde ya me parece que es difícil mantener una suerte de neutralidad. A mí me hubiese gustado, hasta ahora lo venía practicando, decir, bueno, acá hay un conflicto dentro de la izquierda boliviana y más allá de sensibilidades hay que ver cómo uno contribuye a que la izquierda boliviana, que ese movimiento que cambió Bolivia, no se profundice su división, su brecha, su desunión, que solo favorece a la derecha. Pero bueno, hay puntos de no retorno, como que empezás a ver este tipo de situaciones y decís, bueno, esto es un punto, esta no es ya una línea roja, esto es un abismo que es del que no hay mucho retorno, si efectivamente hay responsabilidad del gobierno. Y es indiscutible que ahí hubo participación de fuerzas militares, fuerzas armadas, fuerzas de seguridad del Estado en esta instancia, porque también están filmadas. Entonces, no sé qué análisis hacen ustedes, pero no me cierra la idea de era un operativo y para un operativo policial, digamos, como normal, y el convoy de Evo disparó contra ellos y entonces se produjo. Parece todo raro eso como explicación, ¿no? Estamos hablando de Evo Morales, ¿no? De una persona, de un error que se puede cometer, digamos, en una circunstancia policial. A ver, el vídeo lo tenemos en pantalla, está claro si esto es una escenificación, si es un autoatentado, merece un Oscar, porque es bastante claro, ¿no? Yo creo que estas versiones son una suerte de conspiranoia que surge inevitablemente, al igual que ha surgido cuando sucedió el intento de golpe de Estado con Zúñiga, y lo primero que salió de cierto sector fue que fue un autogolpe, ¿no? Pues exactamente lo mismo estamos presenciando. A Ina se le perdió la señal. Ina, pero mientras Ina vuelve, si te parece, podemos darle paso a nuestra entrevistada del día, Valeria Silva Guzmán, que puede dar un análisis más pormenorizado, diría yo, de un cuadro sumamente complejo respecto a lo que estamos viendo. Y Valeria, te resumo muy brevemente lo que estábamos comentando, pero estábamos comentando el hecho en sí de lo que fue el atentado, el ataque contra Evo Morales y el convoy en el que estaba, y como esto es una línea roja, tal vez la última que se ha cruzado, como es el intento de asesinato, en este caso de Evo Morales, en un conflicto que venía escalando en términos políticos, en términos de bloqueos, en términos de causas judiciales, de enfrentamientos, pero ya uno diría se llegó a la última instancia, que es el intento de eliminación física de Evo Morales. Pero la primera pregunta sería si nos podés contar cuál es, según tu análisis, lo que has podido recabar en estos días. Pasaron 4 días desde el hecho, sobre lo que pasó y qué es lo que sabemos al día de hoy acerca de un hecho de esta gravedad. Hola Marco, un placer y un honor enorme para mí estar contigo y con tu equipo hoy. Días complicados, muy complicados, situación muy tensa en Bolivia, un
escenario, digamos, interno en el MAS bastante complejo, que ha llegado al punto más violento y casi impensable hace poco tiempo para cualquiera. Decías tú muy bien el intento de eliminación física de la vida de Evo Morales, pero creo que de eso vienen hablando ustedes, de esto podemos leer una serie de contenidos que se están difundiendo, y yo lamento que no estamos pudiendo profundizar en todo lo que está por fuera, en todo lo que está por fuera de la interna del MAS. Bolivia está atravesando días muy complicados y lo que realmente yo siento y resiento mucho es que la interna del MAS, a pesar de que esté en su momento más álgido y más violento, que no se debe relativizar ni deshumanizar, no está logrando palpar lo que está viviendo la sociedad boliviana en este momento. Escasez de combustibles, escasez de divisa, inestabilidad en general, que derivan estas tres cosas en una desconfianza hacia el proceso de cambio, hacia las izquierdas y hacia el progresismo, ¿no? Pareciera que cada vez esto que a nosotros, los políticos y por supuesto los militantes del MAS, entre los que me reconozco, nos preocupa, nos quita el sueño y también las ilusiones, le importa menos a la gente de a pie, a la gente que no pertenece a esta base social que ha configurado, por supuesto, el horizonte en Bolivia. Y frente a eso, además, tenemos, o en suma a eso, tenemos además un escenario internacional que pareciera que está tendiendo una cama muy cómoda para el ingreso de los denominados outsiders, de los apolíticos y en general, digamos, de las nuevas derechas en la administración de la cosa pública, ¿no? Valeria, a ver si se me oye, que me parece que se me acaba de ir internet. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo te quería preguntar sobre estos recientes casos que le han abierto a Evo Morales, porque se está difundiendo mucha esta acción, además en el seno del feminismo, aquí en España también. En concreto, pues estas acusaciones de presunto estupro, las relaciones con una menor de edad. Vemos que por un lado la defensa de Evo dice que todo forma parte de un caso de lawfare para proscribirlo. Por otro lado, pues hay mujeres que dicen que el caso es bastante claro. ¿Qué es lo que se sabe? ¿Qué es lo que cuál es el análisis acerca de estos casos que están abiertos ahora mismo? A ver, un saludo primero respetuoso a ti, Ina, una primera anotación, y es que este caso, esta denuncia que ahora se está haciendo muy conocida en el marco del contexto de la lucha interna del movimiento al socialismo, que esto hay que decirlo, ha tenido un antecedente en 2019 con una demanda presentada desde un estallido, digamos, comunicacional liderado por Alejandro Entrembasaguas, ¿no? Un operador de Vox en España que se ha dedicado constantemente a denostar el proceso de cambio boliviano. En 2019 esta denuncia, que digo, nace de acá, ya habría sido desestimada, ¿no? Fue una de las fichas que se intentaron jugar antes del golpe de 2019, no tuvo éxito, eso es un hecho fáctico, y a día de hoy, en el marco de la interna, se está intentando reavivar esto. Yo sobre el caso no tengo más detalles, y aún si los tuviera por respeto a los involucrados. Yo decía, no tengo detalles sobre el caso, pero aún si los tuviera, entendiendo, digamos, los tipos penales que se están manejando, tendría el absoluto cuidado en mencionar algún detalle que creo que realmente no corresponde al debate público, al menos en estas instancias. Valeria, volviendo a la situación que se produjo el domingo, en las mismas horas, un poquito antes, tal vez unas horas antes de que Evo denunciara este intento de asesinato, desde la propia Cancillería de Bolivia había salido un comunicado a la comunidad internacional hablando de que Evo estaba intentando provocar un golpe de Estado, llevaba más de 10 días de paralizaciones, de bloqueos.
este enfrentamiento que se produce en el seno del MAS, pero también entre Evo y el gobierno, o por lo menos el gobierno de Lucho Arce, hacia dónde va, en qué puede derivar, cuál puede ser la solución política que tenga este enfrentamiento, porque hasta qué punto crees tú que puede llegar la violencia, considerando que toda la derecha boliviana está mirando esto, me imagino, como espectadores de lujo, diciéndome se están deshaciendo entre ellos. Voy a empezar por donde tú terminaste. Hay agentes de la derecha tradicional que se están sentando en la misma mesa de quienes están definiendo ciertas cosas fundamentales para el destino de las bolivianas y de los bolivianos, ¿no? Particularmente me estoy refiriendo a la determinación de militarización por decreto supremo que ha tomado el gobierno, lamentablemente, de Bolivia. Esa, y ahora voy a responder específicamente tu pregunta, esa por supuesto no va a ser la salida, la militarización nunca va a ser la salida. Hay grandes cantidades de gente en los puntos de bloqueo y de gente de abajo, de campesinos, de gente de los barrios, de gente popular, que por supuesto no está en ninguna condición de enfrentarse a lo que pueda significar un despliegue militarizado, ¿no? Militares con armas en los territorios, en las calles. Por supuesto que esa no es la respuesta, la llamada al diálogo, en todo caso está en la cancha del gobierno, el gobierno está, todos los gobiernos, vamos, estamos hablando de una cuestión, digamos, más o menos básica de ciencia política, son quienes tienen esa tarea, ese mandamiento, ¿no? De vamos, convoquemos, vamos al diálogo, veamos qué podemos alcanzar. Desde el lado del levismo se han planteado una serie de elementos en el marco de una propuesta denominada, si no me equivoco, para salvar Bolivia, que el gobierno tendría que, dadas las circunstancias, teniendo cerca de 16 puntos de bloqueo, si la información no se ha desactualizado, tendría que atender y que tendría que sentarse en una mesa de diálogo. Eso es lo que el marco de la democracia manda. Lo otro, lamentablemente, es desestimar lo que la democracia manda. La militarización nunca va a ser la salida, nunca lo ha sido en Bolivia. Militarización en Bolivia, yo creo que en todo el mundo, pero en Bolivia siempre ha significado sangre y muertos. Quisiera retomar una muy breve síntesis de estas últimas semanas porque tal vez pueda permitir para entender en qué momento estamos o situarnos, porque la última vez que hablamos sobre Bolivia fue por la marcha que había encabezado Evo Morales hasta la ciudad de La Paz, recordaremos, que había de hecho una demostración de fuerza, saliendo de la zona donde más fortaleza política tiene, para hacer una movilización muy importante de varios días que tuvo en ese momento también varios enfrentamientos. Luego vino una multiplicación de las causas judiciales contra Evo Morales. Acto seguido, de hecho, hay un informe del Observatorio de Lawfare que da cuenta de la multiplicación y apertura de las causas contra Evo Morales en las semanas que le siguen. Recordemos que además los bloqueos continúan. Y el día sábado, antes del intento de asesinato, hay un cambio en el alto mar de la Fuerza Armada. El último mando había sido puesto cuando fue el golpe de Estado fallido. Entonces uno lee ahí una secuencia de acontecimientos que van escalando desde la judicialización hasta el intento de asesinato y lo que muchas denuncian el domingo, que fue un operativo que tiene actores institucionales que lo protagonizaron. Valeria, ¿qué es lo que se sabe de la pregunta que pusimos ambiciosamente a este episodio de Macondo de quién mandó a matar a Evo Morales? O por lo menos, ¿qué se sabe de quiénes actuaron, de dónde habría venido la orden, quiénes son los involucrados? ¿Qué se sabe de un intento de magnicidio a un expresidente y seguramente candidato a presidente si las cosas se dan en la manera en la cual él pueda presentarse? ¿Qué es lo que se sabe hasta el día de hoy dentro de esta secuencia que uno va viendo cómo se van moviendo pieza tras pieza de cara a impedir que Evo sea candidato? La pregunta que estás haciendo, Marco, creo que es la que se están haciendo
hasta los involucrados, me refiero a Evo Morales, se debe estar preguntando eso ahora mismo. Él ha lanzado algunas respuestas a través de su cuenta de X, responsabilizando directamente a el Ministerio de Gobierno de esta acción. Por su parte, el presidente Luis Arce, en su cuenta de X, ha llamado a la realización de una investigación de este hecho, lo cual lamentablemente ha sido, digamos, en términos temporales, posterior a la salida de justamente el viceministro de Gobierno, que ha manifestado que se habría tratado de un atentado. Las evidencias, ustedes las vienen conversando y las conocen bien, son de carácter público, indican que habrían sido policías quienes han disparado contra los vehículos de Evo Morales, que han evacuado finalmente el territorio del Chapare. Vale hacer esta aclaración: un territorio de control y de absoluto dominio del levismo, un territorio campesino, ha sido evacuado por estos policías desde un cuartel del ejército en un helicóptero, ¿no? Entonces ahí hay elementos fácticos, ¿no? La investigación que está pidiendo Evo Morales y, digamos, su mesa política, así como la que ha dicho Luis Arce que va a llevar a cabo a través de su cuenta de X, tiene estos elementos de los que tiene que partir. No puede cerrarse los ojos ante estos elementos. Esperemos que las respuestas a través de las vías institucionales se den de manera rápida. Sin embargo, la realidad es que hoy podríamos haber estado hablando no de un intento de magnicidio, sino de la muerte de Evo Morales, ¿no? Esa es la realidad. Han sido unos centímetros de diferencia entre bala y cabeza de Evo Morales. Entonces, estamos ante una situación bastante crítica en la que, creo yo, el gobierno de Luis Arce tendría que enfocarse en resolver, mostrar que sí le importa resolver un acontecimiento de este tipo. Creo yo que hay figuras en el gabinete que ahora mismo no le están ayudando en esta tarea al presidente Arce y vuelvo a decir lo que decía en un inicio: está sucediendo todo esto en medio de una interna del MAS muy complicada y tienes por fuera un país que la está pasando mal, un país que no tiene divisas, un país que no tiene pollo un día en una ciudad, que no tiene tomate en la otra, que no tiene combustible, ¿no? Y eso, otra vez, lo tiene que resolver, sin lugar a dudas, el gobierno. No hay quien más pueda resolverlo. Valeria, tirando un poco de este hilo de la gente dentro del gabinete que no le está ayudando al presidente Luis Arce, podríamos analizar, detenernos un poco más en la figura de Eduardo del Castillo, porque bueno, es una persona que se ha referido públicamente a Evo como narcotraficante desde hace tiempo. Ahora, antes de comenzar el programa, estábamos repasando sus interacciones en X, antiguo Twitter, y le manda emoticonos de payaso en respuesta a los mensajes y posteos que envía Evo. Un comportamiento francamente que no está a la altura de un cargo tan alto, ¿no? ¿Qué papel está jugando dentro del gobierno? ¿Qué papel está jugando dentro de esta estigmatización y hasta podríamos decir, ¿no?, calumnias en contra de Evo Morales? Bueno, el Ministerio de Gobierno en Bolivia y en cualquier lugar es un ministerio absolutamente estratégico, ¿no? Yo no sé cuál sea la composición del gabinete político del presidente Luis Arce, pero tradicionalmente, en tiempos de proceso de cambio, Ministerio de Gobierno ha sido parte de gabinete político, ¿no? Vale decir, de las discusiones más importantes y de las tomas de decisiones políticas, estrictamente políticas. Lo que yo veo desde afuera, porque tengo una mirada externa ahora mismo, lo que yo veo desde afuera es que Eduardo del Castillo está asumiendo una de las vocerías más fuertes del gobierno, y coincido contigo, Ina, cuando dices que en muchas de las ocasiones no muestra una altura que correspondería a la de un ministro de gobierno. Yo lo lamento mucho porque creo que de haberse manejado bien la silla del Ministerio de Gobierno, podríamos haber evitado una serie de complicaciones en los conflictos políticos que ahora se tienen en Bolivia. Bueno, por mi parte solo me queda preguntarte, Valeria, a partir de junio, cuando es el intento del golpe de Estado
que tampoco quedó aclarado del todo cómo fue las características de ese intento. También hubo cruces ahí sobre los que consideraban que había sido un intento de autogolpe o una puesta en escena o efectivamente un golpe liderado por este señor Zúñiga. Se habló de la existencia dentro del ejército boliviano de una suerte de pequeña logia o comando dedicada a perseguir al levismo. Hubo declaraciones de este hombre Zúñiga, pero también después de otros dirigentes políticos bolivianos del MAS prácticamente diciendo que había que matar a Evo o sacarlo de circulación, y ahora se produce este atentado. Entonces me da la sensación como que camina hacia un lugar donde ya no hay como una institucionalidad, o sea, como que el papel de las figuras que estén llevando adelante esto, y que espero que no sea el propio Luis Arce Catacora, más que no estar ayudando al presidente, están actuando directamente para resolver para producir una situación como, no sé, de interrupción de cualquier tipo de constitucionalidad o cualquier sistema democrático. Entonces, eso es lo que me parece como un elemento para preguntarte cómo eso se puede contener en el contexto que vos hablás de una sociedad que está pasando además por problemáticas económicas, problemas que, bueno, existen en las democracias también, ¿no? Las crisis existen, pero no tienen por qué dirimirse con atentados, ¿verdad? Pues justo esos, a ver, te voy a mencionar 3 elementos. Lo que sucedió con el mitin militar, autogolpe, golpe, no sé cómo quieran llamarlo, para mí un mitin militar encabezado por Zúñiga, el atentado contra la vida de Evo Morales, que eso termina siendo lo del domingo, y la situación económica de incertidumbre, de caída del PIB, de subida de la inflación, de escasez de combustible y de escasez de divisas, responde a la misma raíz. Ya lo decía García Linera hace algunos meses y creo que pocos le tomaron nota en Bolivia. La raíz es que el gobierno de Luis Arce es un gobierno débil, es un gobierno que no tiene la capacidad de actuar, digamos, o de resolver cosas que son estructurales. Es un gobierno débil y por eso se le organiza un mitin militar, ¿no? Lo organiza quien se sentaba con el ministro de Defensa a tomar decisiones estructurales del ejército. Es un gobierno débil que no tiene la capacidad de resolver cómo hacemos para que las exportaciones y las importaciones encuentren un equilibrio, una balanza que resuelva la escasez de dólares que se necesita resolver para poder seguir importando los alimentos o para poder seguir importando los carburantes. Es un gobierno débil que no logra responder, digamos, con una coherencia, prefiero decir con una coherencia que con falta de transparencia ante lo que ha sucedido el domingo con el expresidente Morales. Hay, lamentablemente, mucha debilidad institucional en el gobierno de Luis Arce. Voy con la última por mi parte. Pensar Me parece que te el queda. enfrentamiento. Hola, ¿se me ve? ¿Se me escucha? Se te escucha. Dale. Marcos, te estamos escuchando, pero no la imagen está congelada. Pero sí, ahora te escucho. No, perdón, tengo problemas. Acá el internet también falla en Estados Unidos. Un poco, ¿pensás que hay alguna posibilidad todavía de construcción de una instancia de resolución? A poder sentar a partes enfrentadas y trazar una hoja de ruta de acá a las elecciones que son dentro de pocos meses. Yo, por supuesto, creo y espero que sí, ¿no? Yo siempre he sido una partícipe de soluciones a través del diálogo, soluciones dialogadas. La política al final también tiene que ser eso, incluso si estamos en situaciones extremas. Las mesas de diálogo han resuelto conflictos bélicos importantes en Latinoamérica en los últimos años, las están resolviendo ahora mismo. Bolivia no tendría por qué ser la excepción. Yo sí creo que en el Congreso se pueden hacer mesas de negociación que permitan avanzar a mejorar
las bolivianas y de los bolivianos, por ejemplo, en el ámbito económico, por supuesto en el ámbito político y electoral también. El legislativo es un ámbito que tiene que ser reconocido en su calidad de primer poder del Estado. Es una gran cancha, digamos, donde se pueden ejecutar negociaciones y soluciones. Y nada, en la política, nada está dicho, ¿no? Yo sí creo que tiene que haber un mínimo resquicio para que se resuelvan las cosas hasta a la interna del MAS, camino hacia las elecciones, pero digamos dejando un poco de lado esto de la interna del MAS, pensando en el escenario nacional que está siendo bastante complejo. Yo sí creo que el gobierno tiene la capacidad, y no solo la capacidad, sino, más bien no solo la obligación, sino tendría que tener la capacidad de generar ambientes de diálogo que le permitan a las bolivianas y a los bolivianos el próximo año acudir a las urnas con las garantías que la democracia exige, ¿no? Estás muteada, Ina. Perdón. Valeria, muchísimas gracias por atendernos. Disculpa algunas dificultades técnicas que hemos atravesado, pero bueno, ha sido muy valioso el testimonio. Muchas gracias. Valeria Silva Guzmán, exdiputada del MAS desde México, con nosotros en Macondo. Hasta pronto. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo cariñoso. Gracias, Valeria. Bueno, y nosotros tenemos que irnos al corte y seguimos con las explicaciones de Leandro sobre qué pasó en esta primera vuelta de las elecciones uruguayas. En Uruguay 3 minutos. siempre está Caribe con K. Salís a comer y está Caribe con K. Te vas para afuera y está Caribe con K. Te das un gustito y está Caribe con K. Vas a ver una peli y está Caribe con K. Vas a Macromercado y... Pero acá sí es negocio. Chocolate por la noticia. Vas a Macromercado. En Uruguay desde siempre decimos que todo está Caribe con K. Menos en Macromercado, que siempre es negocio. Siempre es negocio. En lo que va del periodo, el recorte en la ANEP supera los 150 millones de dólares. Pueden y deben rendir más. Que no te recorten el futuro. FENAPES. En un mundo saturado y hasta abrumado por la información, es vital apoyar un medio de comunicación alternativo que desafíe el status quo, que aporte una perspectiva diversa para pensar de forma crítica y hacer aportes a la construcción de un futuro más sustentable. Es una voz para aquellos que no tienen voz en los medios hegemónicos. Es una plataforma para las ideas innovadoras y las voces disidentes. Apoyar a Caras y Caretas es fomentar la libertad de expresión y la diversidad informativa. Cuando es tiempo de decidir, es el momento de reflexionar. Y a eso te invita el periodista Federico Fasano Mertens, a desechar por algunos minutos desde los viejos falsos rumores a las modernas fake news viralizadas entre operadores, asesores, encuestadores, trolls, haters y hackers. Porque cada elección se nos hace más difícil conocer la verdad y decidir nuestro voto. Por candidatos con ideas, programas, sensibilidad y capacidad de gestión y conducción. Por eso, Federico Fasano Mertens les propone este manual para indecisos, para reflexionar sobre lo que les importa, su vida, sus familias, su seguridad, educación,
salud, vivienda, trabajo y jubilación. Esto que se llama la cosa vostra. Volvemos. Seguimos con Macondo y nos vamos para Uruguay, el país que tuvo elecciones el domingo y que seguimos atentamente en Macondo porque tenemos un integrante de lujo que sigue los pormenores, los detalles y los devenires de la contienda en Uruguay, que tendrá segunda vuelta. Así que, señor Grille, por favor, háganos un balance político. Entonces, sigo los pormenores y voto. Expreso mi voluntad en las urnas. Es como una intervención participante, ¿cómo es que se dice eso en las ciencias sociales, ¿no? Bueno, hubo elecciones el domingo 27 de octubre. Sobre los resultados, ¿qué podemos decir? Había expectativa en la izquierda de obtener un mejor resultado aún, pero obtuvo un 44% de los votos en la primera vuelta. Eso, considerando el universo total, incluyendo votos en blanco y anulados, si miramos sin blancos y sin anulados, o sea, los votos efectivamente a alguna expresión política, entonces tuvo como un 46% de los votos, ¿sí? No le alcanzó para ganar en primera vuelta, pero luego, por los sistemas de asignación de bancas, sí le alcanzó para tener la mayoría absoluta en el Senado de la República, donde va a tener 16 senadores de los 31. Son 30 senadores y el vicepresidente, o vicepresidenta cuando se elija. Ya tiene asegurado 16. Y llega a 48 diputados de los 99. La mayoría absoluta en la Cámara de Diputados serían 50, no alcanza esa mayoría absoluta, pero tampoco los alcanzan los partidos que han integrado durante este gobierno la coalición, que llegan a 49 diputados. ¿Sí? Hay 2 diputados más que no son ni del Frente Amplio ni de los partidos que han integrado la coalición, que son de un partido menor que se llama Identidad Soberana, que lidera un abogado que se llama Gustavo Salle, que ha hecho estos últimos años campañas sobre todo basadas en la agenda conspiranoica, antivacuna, antiagenda 2030, en fin. Y ha recogido un cierto voto de indignados, pero que es un voto que, a diferencia de otros países, no puede ser mirado políticamente en el sentido de que sea un voto de ultraderecha, el votante, sino más bien un voto que sociológicamente representa una cierta indignación. ¿Por qué digo esto? Porque nada anticipa que el comportamiento electoral de esas personas en la segunda vuelta vaya hacia el candidato de la derecha. En principio, yo tiendo a creer que va a ir más hacia el candidato de la izquierda, incluso, por el tipo del perfil del votante. ¿Por qué? Porque no es un votante de derecha en el sentido tradicional de otros países, el que está en contra de la Agenda 2030, por ejemplo en Europa, o los antivacunas, y eso es un perfil más de derecha. En el Uruguay no es así. Hay una cosa como cierto, hay un votante como que es antisistema, ¿sí? Y ese antisistema no es de derecha en principio. Por ejemplo, Salle, así como tiene toda esa agenda, también estuvo a favor del plebiscito de la seguridad social que promovía el movimiento obrero, ¿sí? Y los votantes de Salle votaron ese plebiscito. No, él dice que él va a anular el voto. Yo creo que es muy difícil trasladar la anulación, o sea, como práctica del dirigente es una cosa, pero que después anulen toda esa gente el voto me parece difícil. Creo que la mayoría va a acompañar alguna de las fórmulas y creo que ese voto va a ser mayoritariamente hacia el Frente Amplio. Ahora bien, si nosotros sumáramos los votos de los partidos que integraron la coalición de gobierno en este periodo, los sumáramos, habría obtenido un 47% de los votos contra el 44% del Frente Amplio, o sea, unos 3,5 puntos más que el Frente, ¿sí? Ahora, eso es un poco engañoso. A veces mirado a nivel internacional uno puede decir, bueno, ahora entonces todos esos van a votar al candidato Delgado. De hecho, todos han dicho eso, esos partidos. Y si se trasladan el 100% de los votos, ganarían. Pero eso nunca ha pasado así en el Uruguay. En el Uruguay siempre, de primera vuelta a segunda vuelta, el Frente Amplio ha crecido
entre 5 y 10 puntos, y los partidos de la coalición, cuando tienen que votar sumados un candidato, caen, ¿sí? Y caen en general varios puntos. ¿Por qué razón se da esto? Porque por más que se quiera decir que son los candidatos, como que la coalición fuera un partido político, lo cierto es que en octubre comparecen cada uno con su fórmula presidencial, ¿sí? Entonces son 4 o 5 fórmulas presidenciales y después no pueden retener el 100% de esos votos. El Frente, en cambio, comparece en octubre con una sola fórmula y después retiene, sí, la totalidad de los votos, no tiene prácticamente pérdidas. Eso es lo tradicional. Entonces, desde el punto de vista institucional, el Frente quedó en una mejor posición que la derecha, porque tiene mayoría en el Senado, solo no tiene mayoría en diputados, pero la derecha tampoco tiene mayoría en diputados. O sea que la única Cámara donde hay una mayoría es de la izquierda. Porque quedó 17 puntos por encima de la fórmula que le sigue, que es la que va a competir en el balotaje. O sea, el Frente tuvo 44 y Delgado tuvo 27, ¿sí? Y porque tradicionalmente, o sea, en los últimos 5 procesos electorales, cada vez que hubo pasaje de primera vuelta a segunda vuelta, que fueron 4 de esas 5 veces, el Frente crece y los partidos de lo que después se integra como coalición caen. Cuando se tienen que unir, caen, tienen pérdida, en general hacia el Frente Amplio. Pongo un ejemplo. La elección pasada, en 2019, la que el Frente perdió finalmente, el Frente en octubre tuvo 39% y en noviembre tuvo 48% y perdió de hecho por un punto, ¿sí? O sea, entre octubre y noviembre creció casi 10 puntos. Eso fue lo que sucedió en la elección que perdió. Esta vez tuvo 5 puntos más que la vez pasada, tuvo 44, y se estima, lo que más probable es que en noviembre termine ganando la presidencia Yamandu Orsi. Hasta ahora todas las encuestas que ha habido, que son todas anteriores a esta elección, pero este escenario, el escenario Orsi-Delgado, se había medido muchas veces, porque todo el mundo consideraba que era el escenario más probable, siempre Orsi tuvo más que Delgado. Entre 5 y 10 puntos más que Delgado ha medido siempre. Genera menos rechazo, genera más simpatía, bueno, en fin. Hay que ver cómo afecta lo que la derecha ha tratado de instalar a partir del domingo pasado, que es como un estado de ánimo, en lo que de alguna manera contribuyó el Frente, porque el Frente creía que iba a tener más votos. Entonces, a pesar de que tuvo una excelente votación, quedó un poco por debajo de de las expectativas. Y ese quedar por debajo de las expectativas siempre es como un impacto. Pero fue medio que al principio. Después cuando se enteró... No, pero solo me quedaba con esto de las expectativas, ¿no? Cómo también se miden los resultados en función de lo que produjiste políticamente como expectativa. Me acuerdo cuando Lula fue contra Bolsonaro, nunca había ganado Lula en primera vuelta, pero se había creado la expectativa de que en primera vuelta, y claro, tu recepción del resultado tiene que ver con el tipo de expectativa que creaste, ¿no? O que también hay una delgada línea entre la construcción del optimismo y la sobreevaluación del voto que construís, y después te puede pasar un poco eso, como que recibís el resultado que es bueno, son 5 puntos más que las últimas elecciones, pero a su vez, como ibas mucho más alto o más alto, te agarra como una lectura no tan positiva, ¿no? Sí. Es como la complejidad de qué es lo que, para qué preparás a la gente, para qué tipo de resultado. De todas maneras, el Frente lo que quería era tener mayoría parlamentaria, ¿sí? Más que ganar en primera vuelta, que se descartaba. No es que se descartaba, pero nadie tenía esa expectativa tan alta. Seguramente entre la gente había mucha gente que decía, ganamos en primera vuelta, porque también afectan mucho los climas, ¿no? Vos estás en Montevideo, capital del Uruguay, y claramente la ciudad más poblada, el departamento más poblado, prácticamente casi el 45% de la población, ¿sí? Y Montevideo, vos caminas por la calle y te da la sensación de que no hay ni que hacer elecciones, ¿sí? Es una cosa como abrumadora. Y de hecho, en Montevideo el Frente tuvo el 50%. ¿Dónde gana la derecha? El 53%, para el Montevideo tuvo el 53-54% de los votos, considerando el universo con voto en blanco y anulado. O sea, que si sacás eso, tuvo el 57% Montevideo. Es como de consenso. Y de hecho, en los 3 barrios que pierden Montevideo son
Yo le preguntaba a Uli, mi hijo, ¿sabés que perdimos en 3 barrios de 62? ¿Sabés cuáles son? Y Uli me dice, Positos, Carrasco, o sea, le acertó a todo porque ¿Acertó? lo que hace... Y claro, porque mira, piensa, los barrios chetos, ahí perdió. Los 3 de Punta Carreta. Es como que además hay una distribución tan clara de socioeconómica del voto, que Montevideo y uno tiende a confundir ese microclima si vive en la capital, o Canelones, donde también ganó con más del 50%, con que eso es el país, ¿verdad? Pero en el país, en el interior del país se da otro fenómeno, que es donde tienen más fuerza los partidos tradicionales. De todas maneras, el Frente logra algo más en esta elección de octubre. Ganó en 12 de los 19 departamentos. Y ojo, que este no es un dato menor, porque nunca había ganado en 12 de los 19 departamentos. Lo deja muy bien posicionado incluso para las elecciones municipales de mayo, ¿verdad? Ganó en departamentos donde nunca había ganado, como Tacuarembó o Durazno, departamentos típicamente blancos, ¿sí? Ganó en todo el litoral. De hecho, ganó en todos los departamentos donde vive el 80% de la población, si mirás. Ahora, mientras que en Montevideo y Canelones ganó, pero le ganó a todos sumados en los 12 departamentos, en los otros 10 departamentos donde gana, le gana, es el partido más votado, pero es la minoría mayor. Significa que si uno suma todo el resto, uno podría considerar que la derecha tiene mayoría. El problema es que eso no se traslada así directamente después, porque hay que ver cómo funciona el voto en algunos departamentos del país. Yo qué sé, no es claro que eso se traslade, o sea, en general no sucede. El Frente tiene entonces como logro, o lo que expectativa tenía, ganar la mayoría parlamentaria. La logra en el Senado, incluso la logra en el Senado con más senadores de los que tuvo en 2014, donde ganó la mayoría parlamentaria en las 2 cámaras. No la logra en diputados. La razón por la que no la logra en diputados, de alguna manera, es la misma razón por la que la logra en el Senado. Al haber aparecido más partidos pequeños, fragmentan el voto, son partidos que reúnen votos suficientes como para entrar a la Cámara de Diputados, pero que no les dan el cociente para entrar al Senado. Entonces, para el Senado, al Frente Amplio le convino eso, porque aparecieron estos partidos menores que no llegaron al Senado, porque no reunían ninguno, estaba como muy fragmentado, y entonces al Frente le dio, por ser la fuerza mayoritaria, algunos senadores más, incluso más de los que uno podría obtener con 44-45% si hiciera una especie de proporción directa. Pero en diputados sí tienen representación, y esos diputados de partidos chiquitos, ahora hay 6 partidos con diputados, o sea, 6 sectores, 6 partidos con diputados en la Cámara de Diputados. Creo que nunca había ido tantos, porque además del Frente Amplio, del Partido Colorado, del Partido Nacional, tenés Identidad Soberana, tenés al Partido Independiente, tenés a Cabildo Abierto. Ese es otro dato bien importante. Cabildo Abierto es el que más se acerca a la extrema derecha, ¿no? Bueno, era el partido militar, de algún modo, el partido que había encabezado el senador general Manini Ríos. Es un partido de corte militar, también de tipo contra la ideología de género, lo que uno podría decir ultraderecha, con cierta característica estatista. Ojo, le paró varios proyectos neoliberales al gobierno, porque es como militar, pero como un nacionalismo de derecha. Eso, en el peronismo en Argentina existen expresiones de este tipo, de nacionalismo de derecha parecidos a lo que podría ser Cabildo Abierto. Ese partido, que era la incursión o el ingreso de la ultraderecha, se suponía, en el Parlamento, había sido la sorpresa en 2019, había tenido 3 senadores, 11 diputados, y implotó. Tuvo apenas 2 diputados y no llegó al Senado. O sea, se desmanteló. Eso es un buen dato para la izquierda. Puede decir, bueno, esto que era una amenaza de ultraderecha, tuvo un periodo y prácticamente desaparece. ¿Sí? De todas maneras, como siempre nos estamos quedando sin tiempo, Lean, vamos a ir cambiando de tema. El último domingo de noviembre vamos a enterarnos del resultado. El 24, yo lo que te quería exactamente. preguntar es 24. Las expectativas son que el Frente gana. Sí, yo no tengo la menor duda de que el Frente gana.
Pero bueno, quedan estos vamos 20 arriba. días, estos días. Para mí no hay ninguna duda, pero el Frente va a ser una campaña intensa. Lo que no puede, creo yo, la izquierda uruguaya es darla por ganada, así por inercia. No puede hacer eso. Tiene que militarla. La derecha lo va a hacer, además, va a militarla todo lo que pueda. Pero en principio tiendo a creer que sí. No solo que va a ganar, sino que va a quedar en buenas condiciones para gobernar. Porque al tener mayoría en el Senado, no es lo mismo si no hubiese tenido mayoría en ninguna de las cámaras, ¿no? De hecho, pero igual va a tener que negociar en diputados para conseguir un par de votos, ¿verdad? Pero es más fácil en diputados, en teoría, negociar. Aunque es un escenario nuevo, nunca pasó en el Uruguay, ¿no? Que el Frente siempre gobernó con mayoría parlamentaria. En fin, creo que sí. Veremos el 24. Pero antes de terminar el programa me gustaría que se pronuncien sobre lo que sucedió en Argentina, esta dimisión, despido de Diana Mondino después de que ayer en la Asamblea General de la ONU 187 países votaran a favor del levantamiento del embargo contra Cuba, Argentina incluida, como siempre Estados e Israel en contra, Moldavia, que dime qué es lo que pinta ahí absteniéndose. Podríamos tener otra abstención que es sería la de Ucrania, que tradicionalmente ha votado también abstención desde 2014, pero esta vez no participó en la votación. Pero nosotros vamos a lo de Argentina porque después del no al embargo de la Cancillería argentina, Milei despide a la ministra de Exteriores Diana Mondino por comunista. ¿Qué es lo que hay que analizar por aquí? Bueno, tal vez reconocer a la Revolución Cubana que logró sacar a la canciller de Argentina, lo cual es un logro realmente muy importante para nosotros, ¿no? Hay que reconocer a la isla su La capacidad. única buena cosa que ha hecho Diana Mondino, ¿no? En su trayectoria de menos de un año al mando de la Cancillería. Ha sido una canciller catastrófica, improvisada, que ha dicho un traspié tras otro y que termina saliendo, creo yo, entre otras cosas, por una operación política además y una ofensiva de Milei sobre la Cancillería. Decí, Leandro, pero esto último... No, ahí está. El análisis serio es ese. Para mí está claro que le hicieron una cama. ¿Cómo no es serio decir que la Revolución Cubana logró sacar a la canciller argentina? Serio me refiero a que... Por favor, Grille, usted es uruguayo cubano y viene a quitarle méritos a un país bloqueado. ¿Cómo voy a quitarle méritos? Cruzando todo Sudamérica, triangula Washington, La Habana, Buenos Aires y saca a la canciller, imagínate. Quiero decirte que el análisis racional me lleva a pensar que le hicieron una cama a Mondino para sacarla, porque además ya venía hablándose de que esto podía suceder, de que Mondino podía ser desplazada. Si voy a otro análisis, que es esta política un poco, esa intersección entre lo real y lo cómico de esto, porque Diana Mondino no lo debe poder creer todavía. No debe poder creer que ella ha sido eyectada del gobierno por votar a favor de Cuba. No puedo creer. Diana Mondino tiene que estar en su casa diciéndome, a mí no me puede estar pasando esto. Yo no puedo ser que me echen por votar a favor de... No, ¿qué hacía yo votando a favor de Cuba? De haber dicho eso. ¿Cómo puede ser? Es que además es que yo me tengo que echar yo misma, debe decir Mondino. Mondino dice, yo me tengo que echar yo misma. Había una exclusiva de la política online que ya me dirán ustedes hasta qué punto es serio este portal, este medio, pero que ponía que el embajador argentino en la ONU ha recibido una orden directa de sumarse a más de 150 países en dar su voto. Es que yo creo que eso es así. O sea, que no fue una equivocación suya, sino que ha seguido una orden que le bajaron. Y tiendo además a creer que la orden se la dio este hombre, ¿cómo se llama? Bertein, el que acaba de ser designado como canciller. Gerardo Bertein. Antes apoyaba a Cristina en el 2011. Bueno, Bertein me parece que es el que le dio la orden, porque
se han filtrado algunas cosas en Twitter. Esto es otra cosa. De la cama, ¿no? Claro, es otra cosa graciosa. Cuando Argentina votó a favor de la resolución que pide el levantamiento del bloqueo a Cuba, toda esa portavocía oficiosa que tiene el gobierno de Milei en Twitter salió a defender la decisión de Cancillería del gobierno de votar a favor de Cuba. Libertad de comercio. Claro, de hecho, la derecha diario, este diario de Negre, que estuvo en Uruguay haciendo su campaña, también salió a bancar y decir, lo que no entienden este voto es porque no entienden la libertad, porque ellos no están en contra, están a favor de la libertad por encima. Y después Milei hace esto y los tipos recalculan y nuevamente empiezan a tuitear, pero, o sea, cualquier cosa que haga el gobierno, hasta el error, estos tipos bancan. Y eso quedó todo como muy expuesto en pocas horas. Ahora voy a decir algo que pienso honestamente. No hay que... Milei, dentro de la lógica, el pensamiento de Milei, del pensamiento, no su psicopatía, sino el pensamiento de Milei, es obvio que Mondino no podía levantar el bloqueo a Cuba gratuitamente. Si lo votaba tenía que destituirla. Porque no es un tema menor para Milei. No es un tema menor para alguien que se quiera alinear con la derecha norteamericana y con Miami. No es un tema menor. Acá hay algunos que dicen, mirá, como si esto fuera una anécdota y mirá, la echaron por una anécdota. No, no es una anécdota. No es una anécdota. Es un voto que realmente es como parteaguas. Por eso los países que votan esta resolución, que en general tiene 180 y pico de votos a favor, y los países que votan en contra, siempre Estados Unidos e Israel, y después aparecen los países que están alineándose con Estados Unidos, por alguna razón. Ucrania, o te aparece otro, que están buscando el alineamiento. Ucrania votó contra el bloqueo. No participó. Además, no participó. En esta ocasión no participó. Pero cuando ha votado o se abstiene o se alinea con los Estados Unidos. Se abstiene o vota en contra. En alguna ocasión también Guatemala se abstenía o votaba en contra. Quiero decir, dentro de lo inhumanos que son estos gobiernos, ¿no?, que votan en contra del levantamiento de este brutal bloqueo al que está sometida Cuba, hay algo que está demostrando Argentina, que es la absoluta incompetencia e inoperancia de estos cuadros que ha ido colocando Milei dentro del gobierno, porque es lo que dice Lea, ¿no?, que Milei no podía votar a favor del levantamiento del bloqueo, pero se da la circunstancia de que tiene a alguien tan inútil al mando de la Cancillería que no se entera de qué es lo que tiene que votar. Es que no puede ser. Yo pensé, se equivocaron de botón. Ahora, yo le prestaría atención al comunicado que sacó la presidencia argentina. La última frase del comunicado de la presidencia argentina. La de la persecución. Dice, iniciará, abro comillas, una auditoría del personal de carrera de la Cancillería con el objetivo de identificar impulsores de agendas enemigas de la libertad. O sea, está anunciando el gobierno que va a ser una casa de brujas al interior de la Cancillería y todos aquellos que no estén alineados con el pensamiento de Milei van para afuera. Hoy lo decía Juan Gabriel Tocatlián, un experto internacional de Argentina, es una declaración macartista. Y además uno jura por la patria, uno jura por Argentina, pero no jura por el pensamiento libertario de Javier Milei cuando es funcionario o trabaja en la Cancillería. Lo que es muy impactante es ver un gobierno que está yendo a fondo, amén de los pormenores de cómo sale eyectada Mondino, en su intento de reformateo, y lo dicen, necesitamos sacar, purgar, limpiar a toda la estructura del Estado de toda la gente que no piensa como nosotros. Me parece que esa es como una línea que se viene. Imaginémonos si alguien del peronismo llegara a decir algo así. Si llegara a decir, bueno, necesitamos una Cancillería donde todos sean peronistas, lo que sería el grito en el cielo, y ahora como que no pasa gran cosa, como hay un presidente que anuncia que purga el Estado, porque si no estás de acuerdo con su pensamiento, vas para afuera. Es un tema grueso. De todos modos, Marco, si bien lo que ahí esa auditoría tiene ese aspecto de macartista, ¿sí? Vamos a hacer una auditoría a ver quiénes son comunistas acá en la Cancillería o están en contra de la gente. Permanente. Sí, pero incluso el otro día cuando hace una semana
votaron en contra, no me acuerdo si de qué fue, si de los objetivos del milenio, una cosa, o lo sacaron a Argentina de un instrumento donde estaba hasta los talibanes estaban dentro de ese instrumento, o sea, que imagínate el nivel de consenso y ellos no. Sin embargo, la política exterior de los países, cuando se proyectan así, como Argentina, como quiere ser Milei, una especie de representante de la derecha en la tierra, no admite disidencia. Eso está claro. Una cosa es ser funcionario gris y otra cosa es mandar a... Yo quiero en esto, no voy a quebrar una lanza por Milei, que lo considero lo peor. Creo que lleva la cosa a un nivel de no ingenuidad que debería aprender el peronismo también en Argentina y otros. ¿Sí? Por ejemplo, si un canciller vota por error o por lo que sea a favor del bloqueo a Cuba, a favor del bloqueo, o sea, la posición de Israel, un canciller argentino, en un gobierno de Cristina, ¿dura ese canciller? Y yo creo que Cristina también, de algún modo lo raja, porque no va a considerar que esto fue un error, va a considerar, acá hubo una operación. Yo pienso eso en ese sentido. Es sorprendente lo que hizo Mondino, porque uno no esperaría semejante como disonancia ideológica. Pero, nuevamente, si yo soy presidente de Uruguay y Uruguay va en la ONU y vota, no sé, a favor de mantener el bloqueo, y también le digo al canciller, pará, porque esto no, hay como, por eso te digo, son además decisiones que tienen gran peso simbólico. No son decisiones que tengan impacto en la vida material de los cubanos. Claramente los Estados Unidos mantienen ese bloqueo, ya van más de 30 definiciones, ¿no? Casi 40 probablemente. Pero es sorprendente lo que hizo Mondino, por eso yo pienso, ¿qué pensará ella de lo que sucedió? Es obvio que eso es una operación. Es una operación que le hicieron, pero una operación que tiene que partir del supuesto de que ella es media zapalla, ¿no? O sea, es una operación de... ¿Cómo te comiste ese tren, Mondino? Con ese análisis terminando el programa. Es que yo, que soy cubano, soy cubano y además estoy en contra de... Claro, yo soy cubano. Estoy a favor de la revolución cubana. Obviamente estoy en contra del bloqueo. Y si Mondino me consulta a mí, yo le digo, ¿vos estás segura de lo que vas a hacer? Yo no puedo creerlo, porque no puedo creerlo en ese contexto de ese gobierno. Es más, me sorprendió. Vi todos los votos y el que me sorprendió fue el de Argentina, porque el resto uno más o menos lo espera. Me hubiese sorprendido también si Israel o si Ucrania. Fui a buscar el voto de Ucrania. Igual que supongo que hiciste vos, Sina, porque fui a buscar y dije, no está ni la cruz, claro. Ni no estuvo, se ausentó. Habría que averiguar por qué no participaron, porque también tengo mi sospecha de que ahora, buscando esa postura dentro, es un lugar en el sur global, un reconocimiento, ¿no? de ser la víctima y de víctima invadida en una invasión injustificada y sin precedentes, pues a lo mejor es por eso, pero no tengo herramientas que lo comprueben, pero la sospecha está. Sí, algún motivo tiene que haber, ¿no? No agitar el avispero del sur global votando o absteniéndose y a la vez quedar bien con el patrón, ¿no? Bueno, muchachos, que se nos acaba el tiempo, tenemos que ir. Sí. Una última cosa, y no, porque la próxima vez que nos veamos, no sé, en teoría no, pero puede que ya sepamos quién es el nuevo presidente de Estados Unidos. Digo en teoría porque se termina de votar el martes, pero no sé, tal vez si el resultado esté el jueves o no. Pronósticos, intuiciones. Creo que gana Trump Mirá cómo lanzo así. De estado péndulo electores. ¿Por qué? ¿Por qué crees que gana Trump? Creo que van a definir los electores y los estados péndulo. En los swing states. Y creo que va a ganar Trump, pero igual me equivoco. Y no te puedo decir, o sea, yo entiendo que para Latinoamérica la opción Trump es peor que opción Kamala Harris, pero de cara a Europa, de cara a las guerras, las dos opciones parecen ser un completo desastre, ¿no?
No sé qué dirán ustedes. No, ¿qué podemos decir? Trump es impresentable, pero Kamala Harris, no sé, le falta... La defensa del genocidio en Gaza para mí es como muy determinante, ¿no? Yo no votaría a Trump, Sí. pero ¿qué te también. puedo decir? ¿Vieron el video de Bernie Sanders? Bueno. Bernie Sanders también. Llama a votar a ¿vos qué Kamala decís? Harris. Yo que ando acá por Nueva York, que ayer estuve por la caída y sorprendente ciudad de Filadelfia, y conversando veo que se inclina más a favor de Trump. En un sistema donde la votación es indirecta, ¿no? Son los 7 estados swing state que definen, pero el ánimo, cosas que escucho, sujetos que uno diría votarían por Kamala, pero están cansados por una cantidad de razones, van a ir por Trump. Me da la impresión que va a caer ahí la moneda. Ahora hay que ver si de martes a jueves se sabe. Esto puede demorarse, puede haber crisis, pero bueno, ya lo charlaremos el jueves que viene. Era solo para saber las impresiones. Lo charlaremos el jueves que viene y nos despedimos hasta el jueves que viene. Gracias. No se olviden.